quiero presentar a Cristina Mangino. Es La vida es la escuela, se llama su plática, y es de verdad el ejemplo de una mamá que está comprometida con una idea y una forma de vida, y que dejó todo por seguir esta idea que tenía de, bueno, más bien que se los cuente Cristina mejor. Cris, pasas, por favor. ¿Me oyen? Sí. Bueno, voy a intentar resumir en 20 minutos lo que ha sido una experiencia de 11 años. Está complicado compactarlo, pero todo empezó cuando tenía 28 años. Me desperté una mañana y me pregunté si esto era todo vivir, si como estaba viviendo hacía sentido con lo que yo estaba sintiendo, y definitivamente no estaba haciendo sentido. Y acababa de conocer una pareja un año antes que es escalador, y nos íbamos a acampar mucho los fines de semana y nos salíamos de repente a acampar y a escalar, y cuando regresaba me costaba mucho trabajo empezar a regresar a la ciudad. Y una mañana le dije, voy a vender todo, cada bolsa, cada tacón, mi camioneta, mis muebles y todo lo que tengo, y vámonos a Quezcales y vámonos a vivir. Y así le hice, vendí todo, pero cartas, todo. Y en ese momento compramos unos boletos de avión a un lugar que a él le encantaba escalar, y con lo que teníamos nos alcanzaba más o menos como para 2 años. Compramos un equipo para ir a acampar y solté todo. No nos llevamos teléfonos, no nos llevamos nada. Y decidí soltar hasta el pelo. Me rapé y fue fuertísimo, porque de repente, después de 28 años de mi vida, de todos los días de mi vida, decir cómo me veo, ¿no? Cómo me veo, y salirte a bañar y qué me voy a poner, cómo me veo. De repente decir cómo me siento, quién soy, cómo soy. Y empezó a pasar el tiempo y empezamos a acampar, y me di cuenta que llevaba 28 años en un mundo en el que no me había enseñado prácticamente nada. Nunca me corrieron de todos lados, nunca pude encajar en la cajita. Siempre fui un poco distinta a mi familia y a mis clases y a todos lados. Siempre fui como… Me costaba mucho trabajo encajar en el by the book y lo que tienes que hacer y cómo tienes que ser. Y de repente, cuando me salí, dije, es que no sé nada. Veía las estrellas y no sabía, y llovía y no sabíamos hacer un fuego y nos estábamos helando, y me daba terror salir al baño y encontrarme con algún animal, y me di cuenta que había vivido en un mundo completamente alejada de la naturaleza y de los animales. Y empecé a ver todos los amaneceres, todos y cada uno de los amaneceres, y empecé a ver todos los atardeceres, y me di cuenta que nunca en mi vida había vivido en silencio, que no había guardado silencio nunca. Y me empezó a dar muchísima tristeza. Fueron 3 meses, los primeros 3 meses fueron meses muy fuertes, porque se me empezó a caer mi sistema de creencias completito. O sea, de venir de un colegio de monjas, de repente creer en cierta religión, en cierto Dios, en ciertas cosas, y te das cuenta que aunque ya no las crees, están adentro. Y pues ya no hay entretenimiento, ya no hay la peliculita, y ya no hay la cena, y ya no hay el restaurante, y entonces no te queda de otra más que verte para adentro. Y de repente empezaron a pasar los meses y me empecé a redefinir, porque yo decía, es que todavía no nos tocó ni internet. O sea, ¿de dónde vienen mis creencias? De una monografía
de una papelería y de la Misa Ana Laura y de 40 personas que me programaron cuando yo era chiquita. Y entonces fue un momento en el que dije, ¿por qué estamos creciendo así los seres humanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos viviendo vidas tan contrastantes? ¿Por qué no me había tomado el tiempo para ver los amaneceres y atardeceres toda mi vida? Y de repente empezó a pasar el tiempo y de repente pues íbamos al súper y me tocaba bajarme al súper y preguntarle a la cajera qué día es hoy y qué día de la semana, porque pues no tienes ni idea. Y verme en el espejo y de repente entrar y ver una persona pelona y decir, ¿quién es esta persona? Impresionante. Y de repente así fueron pasando los meses y hubo un momento en el que me di cuenta que nunca más me volví a preguntar cómo me veo. Y me di cuenta que logré en muchos meses de mi vida desprenderme del concepto de la estética. Porque no importa cómo me veo, porque importa lo que estoy viviendo y cómo me estoy sintiendo. Y fue una experiencia muy fuerte en mi vida. Así estuve 2 años contemplando cada parte, cada fruta, cada roca, cada montaña, y fuimos yendo a lugares maravillosos y fui aprendiendo muchísimo de los animales y fuimos a los desiertos y me empecé a mover con muchísima más naturalidad en el mundo natural y me empecé a sentir parte y empecé a tener como mucha atracción hacia lo nativo. Empecé a tejer Shakira de la nada prácticamente porque lo tenía dentro. Y era como una manera también como de empezar a hacer como un poco de arte dentro de todo lo que estaba viviendo. Y de repente, cuando estaba ya muy entrada en la experiencia, empecé como a sentir mucho rechazo hacia mi vida de antes, como en el decir, me siento engañada, siento que todo lo que había creído y sentido no es real. Y esto es vivir, y esto es lo que quiero para mi vida de aquí a que me muera. Quiero ver cada amanecer y quiero ver cada atardecer, y eso es lo que nos merecemos como seres humanos, porque a eso vinimos a este mundo, a disfrutar, no a correr. Y en esa vida de corre y levántate y rápido y vámonos y a ver y ponte el tacón y cómo te ves, y no me importa si me veo digna, sino me importa si soy digna, ¿no? O sea, era ese decir, ya no puedo regresar después de haber visto esto. Y entonces en ese momento me embarazo. Y yo quería ser un hada errante en ese momento de la vida, yo no quería más que vivir en el bosque. Y cuando me embarazo, llega de sorpresa mi embarazo, y a los 2 días me iba a un retiro de silencio de 10 días a un Vipassana. Y entonces, pues fue una sobadota en el alma porque pues era un cambio que yo no me tenía esperado y de repente vas a ser mamá y 10 días de silencio, ¿no? Y tuve como esos 10 días para seguirme yendo hacia adentro y decir, ¿cómo quiero crecer este ser humano en mi vida? Si yo crecí todo ese tiempo solo pudiéndome mover en un mundo, en el mundo material, en el mundo superficial, de ciudad, de correr, de todo esto, ¿cómo le hago para que este ser humano se pueda mover en los 2 mundos y integrarlos? Y entonces, cuando me embarazo, digo, este bebé no hay manera de que no sea más que parto en casa, porque pues estaba con una conexión con la tierra muy fuerte. Me había dado cuenta que sí, la madre tierra, pero pues no, nunca la había amado, jamás. O sea, me daba hasta repele decirle la madre tierra, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a amar a la tierra, es cuando verdaderamente quieres hacer algo por la tierra. Y nos pasaba que de repente pues estás acampando y vas a la tienda y compras empaques y te comes las galletas y después tienes 3 semanas el paquete de galletas y dices, ¿pero en dónde lo aviento? Y entonces te empiezas a dar cuenta que cada cosa que consumes tiene un impacto gigante, y se nos acumulaba dentro y decíamos, es que la siguiente vez, please, no hay que comprar esto. Y entonces hice conciencia por primera vez en mi vida del impacto que tiene mi existencia en este planeta. Y de ahí decidí tener a mi hija en casa, tuve un embarazo muy callado, me volví otro Vipassana, otros 10 días de silencio, y
tuve un embarazo muy callado en el bosque también y fue una experiencia muy fuerte. La parte de tener el parto en casa cuando llegó mi mamá, que pues es de ciudad, mis hermanas siempre pues, en el hospital con epidural y la colchita súper arreglada con el estante con los dulces para los invitados, ¿no? Y de repente llega y yo sin ultrasonido, porque yo no quería que nadie me tocara y quería hacer el parto más natural, porque yo veía a los viejitos caminar y decía, es que cuando ese señor nació no había ultrasonido y está perfecto. Y todas las mujeres y 7 billones de humanos han logrado parir. Entonces, no necesito que me droguen y no necesito estar en un hospital y mucho menos una colchita planchada. Gracias. Así que vino mi mamá y la mitad de mi parto fue afuera en el bosque porque yo quería que estuvieran los 4 elementos presentes y tener presente ahí al fuego y como esa conexión con todo. Y nació Luna así y ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. A mí el parto consciente y el parto en casa me parece de vital importancia que regrese a este mundo, que se pueda volver a integrar en la vida de las mujeres y que las mujeres que crecimos en ciudades empecemos a abrir nuestras mentes a que no nos droguen y a que no nos hagan perdernos de esa experiencia que para mí fue un trance, porque es un minuto de repente una contracción o viene ese impulso y de repente quedarte dormida e irte a completamente otro mundo. Y cuando regresaba les decía, ¿cuánto tiempo me fui? 1 minuto, pero ¿cómo puede ser posible? Es que yo me había ido con otros seres a otra galaxia, o sea, unos sueños muy galácticos. Yo decía, pero ¿cómo se pierden esto las mujeres? ¿Pero por qué? Qué impresionante. Y bueno, de ahí siguió creciendo Luna y decidí definitivamente que no la podía meter en un colegio, que no la podía meter en una escuela porque la vida es la escuela, porque yo nunca en mi vida había aprendido tanto como esos años que había pasado afuera y había pasado 25 años adentro de un colegio que no me habían enseñado más que a hacer travesuras y a tener un gran grupo de amigas, que también es muy valioso. Y entonces seguí con ella y como al año y medio que Luna empezó a crecer, me invitaron a los Himalayas a vivir a casa de un maestro que nunca en mi vida había visto y sentía que necesitaba una experiencia más fuerte y volví a tirar todo y empaqué y me volví a ir y me fui a la India y estuve 6 meses viviendo ahí en casa de ese maestro y me llevé a Luna. Y también otra experiencia inmensamente enriquecedora y maravillosa porque Luna empezó a hablar ahí. Entonces empezó a hablar pues los idiomas de todos y pues los mantras y de repente pues era completamente otra cultura, pero mucho silencio en una montaña que me estaba como ayudando a ponerle forma a toda la experiencia. Como que este señor me ayudó mucho a acomodar toda esa indignación que yo traía y todo ese engaño que yo sentía y todo ese decir, ahora quiero ser mamá y educar a mi hija así, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para conectarla, pero no privarla, ¿no? Y entonces en un momento me dijo, quédate aquí, quédate a vivir aquí, yo te saco todo. Y hubo un momento también en que dije, no, tampoco es por aquí, me la voy a llevar y voy a vivir dentro de los 2 mundos y que Luna pueda saberse mover en una ciudad, pero también saberse mover perfectamente bien en un bosque. Y entonces ahorita es lo que hacemos. Me regresé a la India y me fui unos años a vivir a Tulum y ella vivió la playa y aprendió español perfectamente, cosa que doy muchas gracias a la vida. Conectó mucho con sus raíces y empezamos a hacer muchas ceremonias. Ella está en contacto con las plantas medicinales desde muy chiquita. Hermosas medicinas, por cierto. Y de ahí en Tulum nace como todas estas ganas de meterla como un pequeño proyecto antroposófico, que es un poco la pedagogía Waldorf, y abrí un pequeño proyectito en lo que estuve en Tulum como para tener esa antroposofía y yo poder aprender un poquito más para poder educarla pues, de la manera en la que la quería educar yo. Y de Tulum ahorita vivimos otra vez en Canadá, en las montañas, y es increíble para mí el día a día, porque Luna se despierta y entonces es
buenos días, ¿qué quieres hacer hoy? No es, buenos días, son las 7, córrele a desayunar, vamos a ponerte tal ropa. O sea, Luna tiene 8 años y nunca en su vida me ha preguntado cómo se me ve esto. O sea, para ella hasta ahorita la ropa es ropa y se viste porque hace frío o porque hace calor. Y siento que para mí Luna ha sido mi maestra en esta vida, porque sin niños la magia se nos olvidaría por completo. Los niños son los magos y les estamos quitando su magia, metiéndoles tantos conceptos y tantas cosas desde tan chiquitos. Y entonces yo no concebía la posibilidad de meterla y de como encerrar ese vasto espacio en el que Luna podía aprender. Y ahorita lo que hacemos mucho es, en la mañana nos levantamos y vamos a caminar, y entonces, a ver, ¿qué te enseña? ¿No? ¿Qué te enseña? Te encuentras una víbora, por ejemplo, y entonces regresamos a casa y ¿cuál es el significado de la víbora y qué nos quiere decir este animal y cómo se mueve y cómo funciona? Y entonces de ahí te cuelgas con la víbora y con todos los reptiles, por ejemplo. O ahorita está tocando el violín y entonces pues con las óperas y con Mozart. Y algo que me llamó mucho la atención hace unos días fue, no le pongo mucha pantalla, y entonces cuando le pongo pantalla le parece fantástico lo que le ponga. Y entonces le puse la flauta mágica de Mozart y dije, pues a los 2 minutos le va a dar una hueva tremenda. Y se la echó las 3 horas completas. Y ahí me quedé maravillada, porque es mucho lo que nosotros les estamos presentando a nuestros niños. Y es mucho, nuestras palabras son semillas, y está en nosotros lo que les queremos enseñar a nuestros niños y qué semillas queremos que crezcan en nuestros niños. Entonces, me faltaría muchísimo tiempo para poderles dar motivos y razones por las que educo a mi niña en casa, pero básicamente creo que lo más enriquecedor para un ser humano es darse la oportunidad de vivir cerca a la tierra y a los animales y entender el valor que tienen los elementos y lo que vamos programando en la mente de nuestros niños y a la velocidad a la que los estamos llevando. Entonces me siento muy agradecida por haber tenido esta experiencia y por tener la oportunidad pues, de crecer a Luna así, de vivir ahorita en ese silencio y en ese calladito de las montañas y irla viendo cómo se sorprende cuando la traigo aquí, o irla viendo cómo se sorprende con la vida y con las cosas que le van tocando vivir. O sea, hace un par de días fuimos a un curso de cuencos y cuando volteé, Luna tenía el muñeco con los cuencos alrededor y le estaba ella dando así como la sanación al muñeco, y entonces pues sí, fue a la escuela de sonido ese día, ¿no? Y así y me puedo ir con la señora yo atrás porque quiero platicar con la señora. Entonces ella sabe que el mundo y las personas son sus fuentes y todo nace de la curiosidad, y ha sido una experiencia absolutamente hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Mi mejor momento del día como mamá, sin duda, es cuando estoy con mis 2 hijos, Natalia de 9 y Sebastián de 4 años. Sin duda es cuando llego a mi casa después de trabajar todo el día y los meto a la tina conmigo, jugamos. Cuando los acuesto a dormir en la noche, siempre empiezan de parlanchines y quieren platicar, y creo que es cuando mejores pláticas tenemos. Cuando se despiertan mis hijos. Nuestra rutina de noche es lo más padre porque es leer con ellos, es platicar sus intereses y es ese momento de ya tranquilidad total. La noche suele ser mi momento como de más paz y tranquilidad con ellos, como donde conecto más. Cuando llega la noche, cuando nos lavamos los dientes, se pone la pijama, nos abrazamos, platicamos, compartimos las experiencias del día. La hora de acostarlos, leerles un cuento y ponerlos a dormir. Es cuando mis hijos me hablan y me dicen, ma, estoy bien. A la hora de dormirlas, que rezamos las 3 juntas siempre y agradecemos por el día.